Un ícono de la ciudad de Santiago es el Cerro Santa Lucía. Desde antes de la llegada de los españoles y después en la formación de Chile, siempre ha sido muy importante para la ciudad de Santiago. Y en Cosas de la Historia vamos a profundizar a continuación. Como les comentaba, hoy hablaremos sobre el Cerro Santa Lucía y para eso me acompaña Patricia Gómez, destacada docente de Pedagogía en Historia y a la vez académica de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Patricia, nuevamente bienvenida a Cosas de la Historia. José Pedro, agradezco tu invitación. La verdad es que estoy bastante agradecida de poder participar en tu programa, sobre todo con un tema tan interesante de un lugar muy icónico para nuestra ciudad y para nuestro país como lo es el Cerro Santa Lucía. Muchas gracias. Así que profundicemos más sobre el Cerro Santa Lucía a continuación. Cuando hablamos del Cerro Santa Lucía, ¿qué pasó posterior a la llegada de los españoles? ¿Qué rol cumple en la ciudad de Santiago el Cerro Santa Lucía? Bueno, posterior a la llegada de los españoles, tenemos que entender que el Cerro Santa Lucía fue más bien y por mucho tiempo utilizado como un lugar estratégicamente militar. También pensemos en un Cerro Santa Lucía árido, no como nosotros lo conocemos hoy en día, por lo tanto, por la ubicación alrededor del río y también por su altura, era utilizado de esta manera. Sin embargo, a finales del siglo XIX, con la participación de Benjamín Vicuña Maquena, vemos una intervención bastante potente al cerro y ahí es cuando se comienza a transformar visualmente en cómo nosotros lo conocemos hoy en día, es decir, se comienza a embellecer con una idea más bien afrancesada de que sea una especie de paseo peatonal. Se comienzan a trabajar las obras para crear el Castillo Hidalgo, muchas esculturas, árboles y la flora que en general existe en este lugar. Y también cabe destacar que para la celebración del centenario se hizo esta escalinata que conocemos como la principal desde la Alameda, con la Fuente de Neptuno y toda la belleza como más bien europea de la época. Y de ahí en adelante la verdad es que cumple ese rol, más bien. Si uno aprecia el Cerro Santa Lucía, es obviamente desde el punto de vista para dar un paseo y también se ocupa bastante desde el punto de vista pedagógico. Yo he visto mucho como un lugar estratégico para contar la historia de nuestro país, lo que te acabo de comentar, y también hacer énfasis en su ubicación estratégica desde el punto de vista de, posteriormente, donde se ubicaba la Plaza de Armas y también la funcionalidad que requiere entender el cerro en la actualidad. Bueno, el Cerro Santa Lucía en general, y si podemos hablar un poquito de la anécdota del Cerro Santa Lucía, es un cerro pequeño, es un cerro de no más allá de 70 metros aproximadamente, y es un cerro que tiene cañones. Siempre nosotros hemos escuchado sobre el cañonazo de las 12. Sí. Y ese cañonazo principalmente era para, más o menos se podría decir, guiar a la gente la mitad, justamente las 12 del día, porque la gente no andaba con reloj o no sabía, y de esa manera se orientaba en el periodo del día. Y también te puedo comentar que también fueron utilizados los cañones justamente para bombardear ciertos sectores de la zona en algunos conflictos que ha tenido más de alguno en nuestro país. ¿Tú tienes alguna anécdota? Sí, mira, no hace mucho estuve leyendo de, bueno, como tú sabes, en este lugar hay muchas esculturas. Una de ellas es la de aparentemente un indígena que está ubicado en una posición como de batalla, que está cerca de los cañones que mencionas tú. Y si uno se acerca a apreciar el nombre de la escultura, hace referencia a Caupolicán. Sin embargo, vi por ahí que no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Es más bien una escultura que se hizo en Estados Unidos
por un artista haciendo referencia a un indio estadounidense y que fue donada posteriormente a Chile, y acá se utilizó, digamos, para simular que era más bien caupolicán, pero no lo es. Así que esa es la anécdota que más me ha llamado la atención del lugar. Patricia, te queremos agradecer de parte del equipo de Cosas de la Historia que nos hayas acompañado en un nuevo capítulo, en este caso hablando sobre el Cerro Santa Lucía. Y a ustedes en general los dejamos invitados cordialmente a seguir Cosas de la Historia y a seguir nutriéndose de la historia de nuestro país. Así que de mi parte me despido, que estén muy bien. Chau, chau.